Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos, eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Bienvenidísimos todos a este episodio de Metralla Rosa. Hoy vamos a estar conversando con Elena Saraceni. Elena es curadora de arte y ejecutora, productora de grandes proyectos, de grandes ideas. Pero yo la tengo hoy conmigo porque una de las cosas que en este 2021 me interesa mucho hurgar, investigar, tratar de entender, es cómo funcionan los procesos de las cosas que se manifiestan en el mundo real. Y ser un curador de arte justamente tiene mucho que ver con eso que está tras bastidores, con eso que no vemos, con eso que no siempre entendemos, ni siquiera sabemos del todo dónde empieza y dónde termina el trabajo de un curador de arte. Tener a Elena a mi lado, que recientemente llevó a cabo un proyecto bellísimo llamado Female Voices of Latinoamérica, que se vio online en el mundo entero, es no solamente un gusto, sino un privilegio, y me va a dar la oportunidad de compartir con todos ustedes de qué se trata exactamente el trabajo de un curador de arte. Bienvenidísima, Elena. Gracias. Vamos a empezar no por tu último y más exitoso acierto, sino un poco me gustaría saber, porque decir, por ejemplo, bueno, quiero ser artista, sé que también eres un artista, pero decir, ok, quisiera ser un escritor, quisiera pintar, quiero ser un artista, es como un poco más fácil de decidir en el mundo en el que vivimos, que de pronto decidir, yo me quiero dedicar a la curaduría de arte, porque es un poco más vaga la definición. ¿Qué te llevó a ti específicamente, que sé que has hecho un montón de cosas creativas a lo largo de tu carrera, a pensar que la curaduría de arte era algo que tú querías hacer? Una pregunta complicada. Extensa. Sí, tal cual, porque se tiene, o sea, lo que yo pienso que de lo que se trata la curaduría de arte es de cómo darle la voz específica que el artista quiere ejecutar, o sea, cómo poner la idea del artista y su obra de la mejor manera posible para que la gente lo pueda entender, lo pueda ver, lo pueda disfrutar, pueda aprender de eso. Y entonces eso fue una de las cosas que me pareció que era más sencillo en el sentido de que podía meter mi mano en diferentes cosas más diversas. No era solamente porque hoy en día las cosas se han desarrollado de una manera bastante orgánica, pero antes pasaba que siempre la gente empuja a los artistas a hacer una sola cosa. Entonces, que si eres un artista gráfico, entonces tú solamente haces gráficos, si de repente te gusta hacer textiles, es como complicado, muy poca gente así exitosa haciéndolo. Es una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida y de mi carrera, es que yo no puedo hacer una sola cosa. Y también que me he dado cuenta que sé hacer bien muchas cosas. No serás multipotencial, se llaman hoy en día una persona multipotencial, que eso cuando yo era joven no existía esa definición. Todavía soy joven y ya la inventaron, pero no. Que dicen que en esta generación es muy evidente la gente que es capaz de hacer muchas cosas bien, pero muchas. Entonces no terminan como de decidir, Exacto. Me voy por este camino, me concentro completamente, no terminas tampoco nunca de ser un total especialista, porque te aburres y vas a otra cosa y la haces bien también. Entonces Exacto. como que hay una constante necesidad de cambio. Exactamente, diste en el clavo. Pero entonces cuéntame de tu carrera, o sea, porque yo sé que también llegaste a Londres, estudiaste diseño de modas, trabajaste incluso para la casa Alexander McQueen, Sí. si no me equivoco. O sea, pero ya en Venezuela tú hacías, por ejemplo, perfumes. Sí. Y ropa y cosas o sea, cuéntame
¿Cómo ha sido la trayectoria? ¿Cómo ha sido para Elena ese recorrido? Porque me interesa desde un punto de vista personal tratar de entenderlo. Exacto. Bueno, te cuento de que salí del colegio. Primero hice administración de empresas, luego no me gustó. Porque obviamente hasta yo que sé que sé hacer muchas cosas bien, yo también sé que no sé hacer bien. Okay. Entonces, después de eso... O sea, los números y las cosas, no. Exacto. No, o sea, me gustan las cosas que tengan patrones, las cosas no sé qué, y los números de ciertas maneras sí, pero no es así como que yo voy a estar siendo Dedicarle matemática tu vida. pura, qué sé yo, nada que ver. Entonces, luego de eso, fui a estudiar en la Caracas y hice todo el foundation que ellos tenían en aquel momento, que una de las cosas que fue buenísima de haber estudiado en la Caracas en ese momento es que te enseñaban diseño gráfico y diseño industrial como foundation, todo por el primer año. Entonces, claro, eso me dio un buen foundation de la parte desde el punto de vista artístico. Okay. Entonces, después de eso, estaba pensando que no sabía hacer lo que quería hacer, porque también es eso, también tienes como que ese hesitation, que estoy haciendo lo correcto, esto me gusta demasiado, pero la típica cosa de que, pero esto me va a dar dinero, y sobre todo en un lugar como Latinoamérica, Caracas, que es como muy... No, tienes que, ¿sabes? No solo, tienes que ir para allá. no solo eso, sino que la creencia general va a estar allí saboteando un poco siempre y diciéndote... Exacto, tal cual. Y entonces, en vez de haber seguido mis instintos, yo dije, entonces, bueno, déjame irme para una cosa que puede ser seguir siendo creativa, pero... Y entonces fui a estudiar comunicación social también. Llegó un momento que después de este momento yo dije, mira, no, esto tampoco es para mí. O sea, hay algo que no me satisface. Del todo. Pero entonces yo dije, yo tengo que parar de brincar y brincar y brincar y brincar, tengo que parar a pensar qué es lo que quiero hacer, para dónde quiero ir. O sea, entonces en ese momento me fui a vivir entre Buenos Aires y Punta del Este. Yo nací en Buenos Aires, sí. Y entonces me quedé un año allí con mi abuela y mi papá y tal. Y entonces decidí que quería hacer moda, pero en ese momento era porque yo estaba súper bueno, hasta el sol de hoy, pero yo estaba muchísimo into punk rock music y era una cosa que me encantaba, o sea, era una cosa en la música punk, pero entonces, claro, lo bueno de esas subculturas es que mucho uno se expresa a través de la ropa, todo lo que sea gótico o punk o sea, que muy poco cuando dices pop, pero todo ese tipo de cosas lo expresas muchísimo en la ropa, el maquillaje, el pelo, todo eso. Y entonces, es como en ese tu momento, forma de presentarte al mundo. Exacto. La primera, después viene el sonido y las palabras. Exactamente, y todo. Exactamente. Y entonces en ese momento decidí que quería estudiar moda. Entonces me regresé para Caracas y estudié, pero era lo que me enseñaron más en ese momento fue la parte técnica. O sea, toda la parte de creatividad, yo tuve que hacer muchísimo research y sobre todo en ese momento que sí, está bien, teníamos internet, pero no era tan thorough como es ahora, hoy en día. Entonces compraba muchísimos libros, hacía todas esas cosas. Y entonces después de eso me fui a vivir a París por año y pico. Y la ciudad, París me encanta, me parece espectacular. Es la que mi tía y mi prima viven allá de toda la vida. Pero como que... No es tan punk rock. No era una cosa porque es espectacular y la cultura que te da es una cosa impresionante, pero yo toda mi vida, porque yo nací en Argentina, me fui a los 5 años a Caracas, de Caracas estuve creciendo entre Caracas, Buenos Aires, Uruguay, Italia, Francia, Caracas, Buenos Aires, Uruguay, Italia, Francia, así todo el tiempo. Entonces un circuito muy interesante. No, exacto, pero siempre tuve ese sentimiento de displacement que como que no pertenecía a ninguna parte. O sea, decir como que yo no me siento ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, pero a su vez... No es que no me... Exacto. Entonces ese tipo de búsquedas que es como que es lo que estoy en ese sentido ahora. Y luego de eso me devolví para Caracas, lo mismo, para pensar a dónde quiero ir, qué es lo que vamos a hacer, no sé qué. Entonces, claro, por supuesto, en ese momento las cosas estaban poniendo como peor y peor y peor de lo que estaban ya. Y decidí, y ya mi hermana estaba viviendo aquí en Londres, y decidí venirme para acá. Y entonces acá dije que iba a hacer un graduate diploma en St. Rosa Martins y lo mismo, lo bueno de esos graduate diplomas es que sí, puede ser que lo primero que te dan es que el foundation del diploma sean moda y textiles, pero
te dicen que para que puedas tener unos intercambios con todas las otras disciplinas. Entonces era Art and Design con textiles. Entonces Ok. yo tuve intercambios con gente de Fine Art, con gente de Industrial Design, con gente... Entonces ahí como que tú buscas qué es lo que quieres hacer, por dónde quieres ir y todo eso. Y entonces después de eso decidí que quería hacer la MA en Design Technology en Textiles. Y entonces ahí me fui a hacer el MA y todo eso. Y después, cuando terminé el MA, estuve como que un año diciendo, bueno, ok, después de tantos años en moda, decidí, después de todo lo que experimenté en Salters and Martins al principio, que en realidad lo que quería trabajar era en la industria del arte. Y desde ese momento he trabajado en arte so far hasta ese momento. Pero además muy interesante porque yo me imagino que todo lo que aprendiste relacionado con, desde una perspectiva más que tiene la industria de la moda, que es un poco más business oriented, más orientada hacia el negocio, ayuda muchísimo también para crear una mentalidad más estructurada desde el punto de vista de la creación en general y después poder aplicar eso al arte como un lenguaje de comunicación en sí mismo que tiene sus propios códigos, su propia narrativa, pero que se puede alimentar y de hecho se alimenta de todos estos aprendizajes que tú Exacto. fuiste adquiriendo en otras áreas de la vida, Yes. de la educación, Sí, digamos, sí, sí. que me parece muy interesante. Y de cómo llega este proyecto fabuloso que tuviste la oportunidad de dirigir como curadora, que además se estrenó al mundo el Día de la Mujer, siendo un proyecto orientado a visibilizar y a representar con mucho énfasis a rostros de mujeres artistas latinoamericanas, más de 150 representantes de 19 países, más de 60 galerías o instituciones de arte estuvieron involucradas, algunas galerías, unos museos. ¿Cómo empezó eso? ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en eso para que finalmente se consolidara? ¿Cuándo se consolidó? Que yo me imagino Qué que es bueno. ya otra historia. Bueno, cuando yo empecé a trabajar en arte, yo estaba trabajando como Fine Art Consultant en una galería pequeña y de ahí en la misma compañía me puse como manager y así. Eso es la parte como más como que en ventas, managing la galería, todo ese tipo de cosas. Y entonces te empiezas a dar cuenta ¿Qué que galería es? even though estaba trabajando para el Halcyon Group, Ok, entonces, pero para la parte que es como más comercial que se llama Castle Fine Art. qué Entonces, interesante, lo bueno de Elena. eso es que podía hacer cosas con los resources de Halcyon, Ujú. pero a su vez también estar en la parte puramente comercial y printmaking y todo eso del otro lado. Entonces podía como que tener the best of both worlds y eso me pareció muy interesante, pero a su vez te das cuenta de que también en la parte del arte hay cosas muchísimo muy comerciales y de manera a medida que vas como que adentrándote más y más, te das más cuenta de que, ok, art is not as simple. No, de hecho Entonces, es exacto. uno de los mundos, desde mi punto de vista, más complejos porque además también, porque no tiene una forma muy definida. Sin embargo, tiene hay muchas estructuras silentes, Exacto. silenciosas, que hay que comprender y aprender a escalar para Exacto. entrar. Escalar no como una visión de ambición vacía, sino escalar para poder entrar y poder armar y construir proyectos dentro del mundo del Exacto, arte. exacto. Pero Un mundo entonces, muy complejo, otros son mucho más simples porque al final son el pan pan y el vino vino. Aquí se manejan muchas grises, muchas sí, zonas que no están tan claras, entonces te puedes sentir a veces moviéndote en arena movediza, ¿cierto? tal cual. Y cosas exactamente lo que acabas de decir, muchas cosas que tienes que saber, pero nadie habla de eso porque nadie quiere admitir la parte Claro, oscura de claro. Hay una todo parte muy eso. moral o Exacto, ética también, exacto. Y ¿no? dice, claro, tienes como que esa parte, pero a su vez es Nadie como te lo que, claro, explica. y nadie te quiere decir como que la parte que no es tan moral y ética, tal y que Ujú. sí, y que no está regulada porque el mercado del arte no está regulado por ninguna Y te parte. lo tienes que Entonces, olfatear tú misma. exacto, Perdón. exactamente. Y entonces, después de que yo estuve en Casa Fine Art, yo empecé a trabajar, yo trabajé en Artsy.
por mucho tiempo como Gallery Liaison. Y en ese momento fue cuando empecé yo a ver toda la parte global, la parte de digital art platforms como Artsy, Artnet, ¿Estamos etcétera, y hablando todo lo de que qué estaba año? pasando. Eso fue en el 2010, del 2018 al 2019. Qué Y interesante entonces, que justo pusiste el ojo ahí donde tenía que ir. claro, no, pero fue buenísimo porque estaba trabajando en Artsy, entonces yo dije, mira, pero es que aquí hay tantas cosas que se pueden hacer. Lo bueno de trabajar para una compañía tan global en arte como Artsy y sobre todo digital, porque puedes trabajar con galerías que están en todas partes del mundo. Yo estaba trabajando con galerías de España, Portugal, India, de Netherlands, Estados Unidos, UK, todas partes. Entonces tú ves todos los diferentes puntos de vista, todas las cosas que necesita la gente, las cosas que quiere hacer la Incluso los gente. diferentes protocolos, ¿no? O sea, cómo la Exacto, gente exacto. aborda los temas y Sí. cómo Y entonces, y negocian. lo bueno de todo eso también era que tuve la fortuna de poder trabajar con todas estas galerías en partes curatoriales también. Entonces, mira, ¿qué opinas? ¿Qué vamos a escoger este artista? ¿Cómo hacemos? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo es mejor de repente mostrarlo en la plataforma o fuera de la plataforma? Y entonces ese tipo de cosas me empezó a dar ideas, me empezó a dar como que una visión muchísimo más extendida de las cosas. Ahí yo empiezo a tener como ese deseo de empezar a trabajar con underrepresented people, personas En que tienen, general. exacto, en general. Y entonces empiezas a ver todo lo bueno es que hay muchísimas cosas como tú tienes el Art Basel Report y ese tipo de cosas que te dan el porcentaje de las cosas que están pasando y de las medias. Y entonces empiezas a ver, mira que las mujeres en general en las ferias de arte están representadas solamente un 30%, es una feria completa. De esas, las mujeres latinoamericanas están Son un representadas uno. un 10%. Ah. Entonces imagínate, si del 30%, el 10% en la feria en general, y no son mujeres artistas latinoamericanas, las open coming o las que están No, trabajando no, en este momento, no. gente, ¿sabes? Que ya tiene décadas y décadas y décadas, o que la pobre ya se murió, o no sé qué, ¿entiendes? Entonces eso, decía, pero Te rompió el corazón. claro, habiendo tanta gente que es tan talentosa, que está trabajando en este momento, o sea, no entendía por qué. Pero también me di cuenta que, sobre todo en Latinoamérica, pero sobre todo la sociedad, la cultura y como eso, es muy difícil que los mismos latinoamericanos le den la oportunidad a otros latinoamericanos. Es como que esa misma cosa que nadie es profeta en su tierra, sort of thing. Que Entonces, también es muy triste. sí, Es sí. como, Hay gente que sí lo hace y que, mira, buenísimo, I champion them, pero, y no es culpa de ellos tampoco, es simplemente porque yo era así, ¿entiendes? Cuando estaba trabajando, estudiando moda y todo eso, te das cuenta a lo largo de que pasan los años y que tienes más experiencia, que tienes más knowledge, que es no falta de educación de que eres ignorante o que, no, sino falta de knowledge, de sí, sí, sí. experiencia, de que, Y de conciencia social. exacto, Porque yo exacto. creo que, por ejemplo, hablo por el caso específico venezolano, todo lo que nos ha ocurrido en los últimos 20 años ha devastado el país en muchos sentidos, pero también ha creado cosas que no teníamos antes, como una visión de nosotros mismos Exacto. mucho menos tonta, Sí. menos superficial, con un poco más de perspectiva, con un poco más de necesidad de entender los procesos, de Exacto. entender las cosas a nivel macro y también de entender que si no nos ayudamos unos a los otros, nos hundimos todos juntos. O sea, igual uno primero, otro después, pero igual nos hundimos todos. Exactamente. Eso fue una de las cosas, o sea, como que me hizo clic. La misma cosa que la pandemia. La pandemia trajo cosas horribles, 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 y muchísima gente murió, perdió su trabajo, pasaron cosas horribles, pero a su vez, ese tipo de, cuando tú tienes esos realizations, que tú dices, no vale, yo necesitaba este momento para separarme. Priorizar de nuevo y mejor. Exacto, exacto. Y te empiezas a dar cuenta qué es lo que de verdad importa y qué es lo que en realidad no importa. O importa menos, definitivamente. Exactamente. Y entonces en ese momento empieza a surgir
en ti, estamos hablando de 2018. No, entonces en el 2019, 2016 yo empiezo a ver como preempiezo, yo como que me tomé todo ese año para conocer esa parte de la industria, la parte digital, la parte de cómo era tan fácil trabajar con todo este tipo de gente de todas estas diferentes ¿Y tú eres países buena con la y todo tecnología? eso. Sí, sí, sí. Sí. Eso también. Qué bueno, Eso es bueno buenísimo. saberlo. Eso Es bueno buenísimo. tener amigas que Sí, se den también. duro con la tecnología. Digital strategy, perfecto. Perfecto. Y entonces, pero después de eso, yo en el 2000, o sea, a finales de año, yo dije, mira ya, yo tengo que empezar a sincerarme conmigo misma. Tú sabes que tú quieres hacer algo tú y yo quieres hacer tus propios proyectos y tú quieres hacer tu propia práctica creativa, sea hacer arte tú o hacer curaduría o hacer lo que sea. Entonces, en ese momento me fui de Artsy. Entonces yo dije, lo mismo que he hecho siempre cuando las soluciones me han venido, las respuestas me han venido a la cabeza, parar y, ¿sabes? Ver qué es lo que vamos a importante hacer. Sí, Fíjate tú, todo el discurso ahorita un poco orientado hacia que las respuestas las tiene uno mismo, que hay que conectarse con el silencio para poder exacto. oír esa voz que tiene esa certeza que no la oyes porque vives a mí. Exactamente. Fíjate que tú lo hiciste a lo largo de tu vida en muchas oportunidades. Claro, ¿no? y lo cómico es que hasta el sol de hoy que ahorita que estoy hablando contigo y No te o sea, habías dado cuenta. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta que yo decía, mira que en los momentos en los que paraste y decidiste, fue en el momento que tomaste la mejor decisión para el próximo paso Claro. que tenía sentido para mi vida. Y entonces me fui, no sé qué. Entonces resulta que una amiga mía que estaba trabajando, ella estaba trabajando en Artsy también conmigo, se fue para esta otra compañía que se llamaba Vortex. Y entonces ella estaba haciendo como que toda la parte de estrategia de ventas, de ver cómo iban a hacer. Y Vortex era en realidad para hacer realidad virtual. Solamente para realidad virtual. Lo que se iba a hacer es que se iban a dar headsets de cascos de realidad virtual a las galerías, de manera tal que una galería que está en Nueva York, que tiene coleccionistas en Londres o en Johannesburg o en whatever, en vez de que la persona venga a verla o que tú tengas que mandar a esa hora, ¿sabes? El carbon footprint es malísimo y es totalmente insostenible para la naturaleza. Tú simplemente le mandas el casco de realidad virtual y entonces las personas pueden ver y experimentar lo más cercanamente posible. De hecho, ¿cómo es que se llama la experiencia del app? Almost reality o algo así. Es como... augmented reality. Sí, exacto. Incluso hay otra palabra, ahora se me fue, pero que me llamó la atención porque dije, desde el punto de vista de la comunicación, de la oportunidad que te están ofreciendo, tiene más sentido nombrarlo de esta manera, también es más atractivo que realidad virtual o que an online exhibition. También era extended reality. Es que extended reality es lo que engloba todo lo que engloba realidad virtual, augmented reality, todo ese tipo de cosas digitales. Y entonces, pero suena... Sí, suena como más chévere. Suena más chévere. Y entonces, en ese momento, ella me dice, mira, lo que quieren hacer es que tú les hagas toda la parte de project management y toda la logística de poner todo este proyecto en Art Basel Hong Kong. Y yo, buenísimo, vamos entonces para ver si se puede hacer, si se podemos organizar todo eso. Pero yo pensando también, y dije, no, yo dije que yo no iba a meterme en nada que no... Pero me pareció tan interesante que yo dije, bueno, que o sea, lo que te frenaba era que tú te querías finalmente dedicar a lo tuyo y no seguir dedicándole tu tiempo a otras cosas. Pero entonces, claro, yo digo, es tan interesante que me pareció, yo digo, bueno, qué atractivo. Exacto. ¿Cómo decir que no una oferta así, verdad? Exacto, yo pensé, bueno, Hong Kong. déjame ver, voy a ir a una entrevista, y tal, no sé qué. Y entonces fui... voy a dejar que me convenza. Exacto, fui a hablar con Oliver, miró, a conversar, y entonces él es tan apasionado de todo lo que se trata la compañía, que yo que, ay, bueno, bueno, vamos a ver qué vamos a empezar part-time, a ver, no sé qué, no sé cuándo. Terminaste hasta aquí metida en el proyecto. Y es lo que siempre me pasa, part-time empieza, se convierte en como que part-time 50 veces a la semana, o a veces, que si no sé cuántas veces al mes, y se termina full-time, fines de semana, no vacaciones, madrugada. Claro, y entonces en ese momento la pandemia empezó.
Y ahí dijimos, bueno, no, Aggressive Home Care, por supuesto, no pasó, tenemos que cambiar de estrategia, no se puede hacer, entonces todo tiene que ser muchísimo más accesible desde un teléfono, una computadora, no sé qué, porque cascos de realidad virtual ni los estaban haciendo, Ni ni lo los vas a estaban mandar. vendiendo, nadie estaba haciendo nada con cascos de realidad virtual. Y es una cosa tan inaccesible en este momento que la gente en realidad Claro. no tiene para eso, o sea, Sonaba hasta antiético la promoción de algo tan... totalmente. Y entonces en ese momento pasó que conversamos con gente como Sadie Coles y Sid Motion y Pilar Corrias y bueno, y Victoria Miró, y entonces se decidió hacer el London Collective. Y eso me pareció buenísimo como lo armaron, porque Sadie Coles hizo con toda la cosa por un grupo de WhatsApp, y entonces como lo armaron, como se desenvolvió todo, que todo fue para apoyarse las galerías de Londres y no importa quién tuviera qué nombre, porque había muchas galerías que no tenían, no eran Sadie Coles o David Zerner, pero igualito todos se estaban apoyando, y eso me encantó, que no importa qué grande fuese, había, ¿sabes?, cabida para todo el mundo. Entonces, después de eso, se me prendió el bobillo y yo empecé, tenemos que hacer más de estos colectivos y tenemos que hacer más cosas que ayuden a la gente. Entonces, perfecto, porque al final uno quiere que la compañía tenga éxito y quieres hacer llegar esta tecnología y lo que se está haciendo a otras personas, pero tienes que empezar, uno tiene que empezar a ser parte de un ecosistema que te beneficie a ti como compañía de una manera monetaria, comercial, no sé qué, pero también tienes que give back a la sociedad, a la comunidad, al planeta, lo que sea que tú escojas, pero eso tiene que ser algo simbiótico, orgánico, sí. exacto. Y tiene que crear No impacto. tiene, claro, no puede ser que tú lo estás haciendo para que sea un PR stunt. O sea, escoge a qué cosa quieres contribuir y hazlo. Y ahí hazlo, exacto. Entonces ve y a ver ponte que manos a la obra y de repente, hazlo. mira, mi compañía hace X cosa y yo estoy muy apasionado por este tipo de cosas. Júntalas, busca una manera Busca una en que forma se de que puedan sea juntar. rentable Exacto. ese espíritu como de contribución a la Exactamente. comunidad, de contribución a la humanidad. Y búscale la rentabilidad, pero hazlo. Exactamente. Perfecto. Y entonces ahí empecé, yo dije, tenemos que hacer este tipo de cosas y entonces empezamos a hacer otros colectivos, como el segundo fue el colectivo de Parley, que es Parley for the Oceans, que era para la limpieza de los océanos y todo ese tipo de cosas, que me pareció súper fino. Había muchísimas galerías también de Estados Unidos que estaban todas involucradas. Sí, y toda la compañía de Parley, la corporación de ellos, ayudó muchísimo también, pero era buenísimo porque estabas como que te sentías parte de algo más grande. Y la satisfacción que uno siente cuando tú no estás solamente looking out for number one es otra cosa. O sea, yo creo que espero que el mundo cambie para mejor de esta manera. Y luego de eso hicimos Reprieve Collective, que era también para esta industria de human rights que se llama Reprieve, que querían hacer una cosa, bueno, perdimos esa oportunidad porque el final como que no dio, pero queríamos hacer algo con los presos de Guantánamo Bay y todo eso, pero al final, entonces yo dije... ¿Pero por qué? Porque fue políticamente muy complejo. No quería, o sea, sí, no sabía, y al final como que no quise preguntar, porque en ese momento estaba como que Trump todavía ahí, entonces yo dije no. Y uno tiene como que, uno tiene ese PTSD de Venezuela, que uno dice como que, bueno, sí, yo voy a protestar, pero no protestas mucho con ese que yo tengo horror stories de amigos míos y de familias de amigos míos que de repente dijeron lo que no era, y bueno, en ahí Venezuela pasó, o en sí, otras partes del mundo. Estaban presos en Venezuela. Entonces yo dije, o sea, eso me aterró. Sí, no todos tenemos además el coraje de ir contra ese sentimiento de pánico que a veces lo ataca a uno. Tal cual. A mí pero me ha pasado. Sí, tal cual. O sea, entonces, no todos somos héroes. Sí, no, y yo por eso me quito el sombrero por la gente que de verdad lo hace y que da la vida por una causa. Sí, porque de verdad es admirable. Y entonces, pasó el tiempo, yo cuando pasó entre el London Collective y cuando hicimos los otros colectivos, y empecé a pensar todas las cosas que quería hacer. Yo, bueno, tenemos que hacer, por supuesto, lo primero. Sí, yo estaba por primera vez, mujer latinoamericana, segura, o sea, que hay que hacerlo. Quería hacer como que otro colectivo que fuera para Black Owned Galleries Collective around the world. Quería hacer cualquier cantidad de cosas. Bueno, y ahora ya que probaste el éxito desde todo punto de vista de una
oferta como la que propusiste, o sea, de un proyecto tan bello, ahora puedes empezar a hacer realidad todos esos Exacto. deseos Pero, que se han mantenido claro, contenidos, tal ¿no? cual. Es en el momento, o sea, yo trabajé en el interín, trabajé con una curadora que se está haciendo es muy joven, pero se está haciendo muy joven, Destiny Rose Sutton. Ok. Que Pensé ella que era la lo que hace- brasilera, Kiki Mazzucchelli, no, pero con Kiki. ella hice el otro, entonces Ujú. yo te voy a contar. Entonces hice con ella, la ayudé a, ella curó toda la exhibición, pero la ayudé como que a llevarlo a la parte digital, cómo hacer todo eso, y ella se encarga de ayudar a artistas negros de todas partes del planeta. Bueno, obviamente ella está basada en Estados Unidos, pero lo que es muy interesante de ella es que una de las cosas que tiene la industria del arte que no es genial es que los coleccionistas y sobre todo los nuevos, ellos compran una obra de arte, la tienen en su arsenal por 6 meses, un año, no sé qué, y la revendan ahí mismo simplemente para ganar ese profit. Ujú. Eso también es poco ético porque entonces quiere decir que la única persona que se hace más rica es la industria o las casas de subasta o el No el mismo artista, artista. no el artista. Entonces ella está creando... Pero beneficia al artista en el sentido de que la obra se mueve mucho, ¿o no? Sí, ¿O eso no lo beneficia? sí, beneficia en ese sentido, pero, o sea, llega un momento que se vende una obra en no sé cuántos millones de dólares, o no sé cuántos cientos de Y el miles de dólares, artista no sé qué. ni se Nada, por la casa subasta sí, o el coleccionista que lo ni vendió, lo o salpicó lo que de sea. ninguna forma Y aquella entonces, reventa. ella lo que quiere crear es un contrato que todas las obras que ella venda de sus artistas, cada vez que tú vas a revenderlas, tú le tienes que dar 10% al artista. ¿Y Me cómo parece genial. se asegura de que eso se cumpla? Voy un contrato Ajá, legal. sí, bueno, como yo vengo del mundo en el que los Exacto. contratos legales importan tan poco, por eso me Como- pregunto, pero ¿cómo la se misma- aseguran de que eso? Cuando tú puedes hacer, o sea, lo mismo que cuando puedes demandar a la gente porque Claro, de porque repente si no no te te informan, nombró, tú- exacto, que está utilizando tu demandas. imagen para algo que, exacto. Porque tú firmaste un contrato donde Tal decía- cual, aquí está el contrato, aquí está firmado, notariado, lo que sea. O sea, no sé los pormenores de cómo está yendo, pero me parece genial que por lo Genial. menos alguien lo esté haciendo. Ujú. Ahí fue cuando empezó, esto lo ponemos a la obra, porque ya yo había empezado a hacer la lista de las galerías con las que quería trabajar, pero yo dije, Sin embargo, la propuesta que tú planteaste no era para tanto como... Era más para darle visibilidad a las Sí. artistas que para vender. Totalmente, Pero no era se nada vendió, para se vender. vendió también. Algunas sí vendieron, pero no era nada, era para darle visibilidad porque la realidad es que todo el mundo, todas las galerías con las que yo hablaba, ellas decían y que no, porque fulana, la conoce todo el mundo, no sé qué. Nadie que yo hablaba, de repente en las galerías inglesas, no tenía ni idea que esa persona existía. O sea, o en galerías francesas, a menos que estuvieras involucrado en la parte de arte latinoamericano, nadie sabía. Nadie sabía. Y decía, eso no Por puede ejemplo, ser. ¿qué nombres te maravilló que siendo trascendentes no fueran conocidos para nada fuera de sus pequeños territorios de acción que podría ser su país? Noemí Pérez, por favor. Esa mujer tiene una trayectoria impresionante. Y había gente que, pero, ¿what's her name? ¿Qué? Ay, Dios mío. Pero sí. Bueno, pero es así. que el otro día yo estaba escuchando un podcast que les recomiendo a todos, ya que estamos hablando de esto, que se llama The Great Women Artists. Ella es genial. Y estaba entrevistando a la curadora que hizo la exposición de la Tate. Y ella estaba diciendo que esta artista famosísima... Yayoi Kusama. Ajá, Kusama. Ella es una de mis artistas favoritas. Yayoi Kusama. Que había gente que no la conocía en Europa. Y metidos en el mundo del arte. O sea que si a Yayoi Kusama hay gente que no la conoce, te imaginarás lo que queda para nuestras artistas latinoamericanas. Exactamente. Ese era mi punto. Entonces yo dije, en vez de... Porque esas eran las reuniones que yo tenía. Porque antes de eso, yo dije, ok, ahora tengo que necesito un comité de selección porque necesito que esto sea impecable, perfecto. Y entonces ahí empecé a hablar con diferentes personas, las personas del comité de selección, que fueron Leslie Esquivel, Leslie Ramos, que es venezolana, genial. ¿verdad? Leslie Ramos es venezolana, Leslie Esquivel es mexicana. Con Kiki Mazzucchelli, que es brasilera, y Alessandra Modiano, que también es brasilera. Y que trabaja en Vittorio Amiro. Pero en ventas. Sí, ella es directora de ventas. Que también es buenísimo porque tenías Genial. como un grupito bien balanceado en cuanto a habilidades, cualidades y
y áreas de Exacto, experticia. exacto, total. Porque, por ejemplo, la venezolana es mejor en research, creo, Leslie, Leslie, ella es mejor en todo. en todo. Es impresionante esa niña, de verdad que me impresionó todo. Qué bueno. Ella va a llegar tan lejos, pero es Como que no se te lo puedo imaginar, proponga. tal cual. Ella es genial, genial, y ella me apoyó muchísimo. De verdad que le doy las gracias por todo esto, porque de verdad, Lasla también fue genial, espectacular. Kike nos apoyó muchísimo. Alessandra, es que todo el mundo hizo su parte y todo el mundo estaba muy apasionado con el Con el proyecto. proyecto. Todo el mundo estaba apasionado con todas las artistas y las galerías que querían involucrar. Eso me pareció súper, súper bien. Entonces después empezamos a hablar como con todas las galerías, empezar a tener todas las reuniones para tratar de convencerlos, ¿no? Pero entonces, claro, vamos a hacer el mail que quede todo bello para invitarlos, no sé cuándo. Y empezamos a tener como que toda esta avalancha de gente que sí, por favor, queremos estar, no sé cuándo. Claro, y también en el medio de la pandemia fue algo que fue... Hasta fue bueno, favorable. sí, fue Hasta favorable para nosotros, pero no me imaginé que iba a ser tan sencillo la parte de que la gente iba a estar tan emocionada. Sí, tuve, por ejemplo, tú tenías como que habían galerías o fundaciones pequeñas que acababan de nacer o acababan de salir a la luz y sí, me hicieron y que, ay, no, mira, esto como que no es lo mío y bueno, pasó un mes y me volvieron a escribir y que, ay, sí, por favor, yo quiero ser parte, después de que vieron todo lo que Lo que conllevaba, estaban comenzando a todo el mundo, germinar y claro, todo el mundo que estaba armarse. involucrado, pero también me sorprendí de una manera muy bonita porque habían galerías muy, muy, muy pesadas de arte latinoamericano y latinoamericanas que muy pesadas en el mundo entero, que me dijeron que sí de una, que sí, ¿En que todo lo que serio? necesitara, que todo lo, por favor, no Qué sé qué, y yo que, estimulante, ¿verdad? Qué rico es exacto. tocar una puerta y que se abra y que no No, tenga que ser pero una y además, lucha claro, y titánica. no, porque tampoco yo estaba pidiendo nada del otro mundo, yo estaba No. diciendo, mira, lo que queremos es simplemente darle visibilidad a las Claro, artistas. escoge, ¿y tú las escogías o las escogían las galerías? Las escogí en la galería, muchas de las galerías las escogieron, otras de las galerías me preguntaron que si quería tal o cual, otras de las galerías me preguntaron de una a quién quieres de las que representamos, y otras yo les dije de una, les dije esta y quiero esta. Así. Y sí dijeron que sí. Todo el mundo dijo que sí. O habían otras que me decían que, mira, queremos hacer este tipo de cosas, preferimos de repente hacerlo con esto. Y yo, perfecto. Cuando trabajas con tanta gente, Elena, me llama la atención saber, por ejemplo, ellos trataban de pelear en el espacio que le ibas a dar y el orden en el espacio que le ibas a dar a cada cual. O sea, cuando es una exhibición virtual y digamos que el espacio no es como el que tenemos normalmente concebido en nuestras cabezas, pero sin embargo tú sigues teniendo unas artistas que necesitan más espacio que otras, o por su trascendencia, o por el formato de su trabajo, o por la naturaleza de su trabajo. Tenías que lidiar un poco con rivalidades entre galerías, entre artistas, porque para ellos era importante en qué manera se posicionaban dentro de la lista. Era la lista de nombres alfabética o por orden de importancia. Me interesa un poco saber esos intríngulis. No necesariamente, o sea, porque lo que se hizo dependía de lo que querían mostrar. O sea, si tú de repente eres una galería que quiera mostrar solamente 10 dibujos de este tamaño, van a ser 10 dibujos de este tamaño. Claro. No importa que sea digital, no sé qué, porque una de las cosas que tiene la plataforma... Conserva escala, tú Exacto. sigues teniendo la sensación de escala. Exacto, entonces eso también de una manera es buenísimo porque, claro, lo puedes ver de una manera veraz. O sea, ahí está, ahí lo ves a ver así, es como que si estuvieras tomando una foto, pero por otra parte, o sea, si entras al espacio digital en la computadora, se ve un punto ahí, ¿entiendes? Entonces, hay como que Claro. ponerse creativo de cuál es la manera que vas a presentar las cosas. Entonces, claro, habían otras galerías que querían hacer un mural de 4 paredes y tal, qué sé yo, que eso también es válido. O sea, dependía Claro. de lo que querían mostrar y cómo lo querían mostrar. También habían otras que querían mostrar como que todo con demasiado. Entonces digo, no. Vamos a organizarnos. Exacto. Vamos a darle todo. Y vamos a hacer. Pero entonces hubo varias
que las obras eran tan chiquitas que lo que decidimos hacer era hacerlas un poco más grandes para que la gente por lo menos pudiese ver la Con parte detalle. gráfica, exacto, el detalle de lo que se quería mostrar, pero entonces ponías un disclaimer abajo que decía, ¿Cuál era la verdadera las exacto, medidas? exacto, que decía que en Ok. realidad que solamente para los propósitos de esta exhibición y ahí si querías tener más detalles de en realidad cómo se veía o lo que sea, te podían mandar, la galería te podía mandar las fotos o lo que sea que necesitases. Desde un punto de vista de receptividad del público y de interés de la crítica, de la prensa, de otras instituciones, ¿cómo sientes, cómo percibes que fue? Sé que Financial Times les hizo un super artículo que ya es un medio de gran trascendencia internacional, ya solo eso es buenísimo, pero en general, ¿cómo fue recibido por, no el mundo necesariamente latinoamericano, ni no necesariamente las mujeres latinoamericanas, artistas o mujeres en general? Digamos, el público en su sentido más amplio y plural, y la crítica en su sentido más amplio y plural, y la prensa. ¿Cómo sientes que fue la receptividad de este proyecto? ¿Lo entendieron? Sí, sí, lo entendieron, fue buenísimo, vieron que era parte de cómo ofrecer más visibilidad, que era lo que yo, o sea, no quería que estuviese enfocado en la venta, en todo eso, y eso fue una cosa que le expliqué a todas, cada una de las De galerías las y las galerías, personas. claro. Esto es solamente para darle visibilidad a las artistas, ¿sabes? Y vamos a empujarlas de esa manera, ¿sabes? Y lo bueno es igual, todo el mundo puso sus manos a la obra desde todas partes del mundo de las galerías que estaban involucradas a ver cómo hacían para ellos reach out a sus propias, su propia prensa en cada país. Claro, Y y eso eso fue genial, bueno, ¿verdad? fue genial. Porque claro, lo mismo, habían galerías o fundaciones de Costa Rica que aparecieron en España y viceversa, cosas así. Y tienes Y toda todo el esa mundo. documentación de prensa bien. Sí, 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 Qué eso. bueno, Sí. porque, claro, yo no había pensado en eso, que cada país a su vez está interesado en que se Claro, sepa. Entonces tienes como al unísono mucha gente hablando de lo mismo al mismo tiempo. exacto. Y la exhibición duró desde marzo hasta mayo, o sea que dio tiempo de que incluso pudiera ser incluida la noticia dentro de revistas que a veces se Exactamente. planifican con antelación. Qué maravilla. Y aquí en UK o en Europa en general, ¿quiénes los apoyaron más? ¿Qué medios te apoyaron Sí, más? bueno, el Financial Times fue lo que más, pero muchísimos, habían revistas independientes, hubo algunos críticos de arte que hablaron al respecto, hubo, sí, hubo gente de todas partes, pero en realidad es que no puedes ir más allá arriba del Financial Times. Eso Porque ya una de fue las como cosas, exacto, una de las cosas que la gente piensa, y sobre todo que estaban tan empecinados en la parte comercial, que entonces dice, si aparece en el Dark Newspaper o cosas así, eso es buenísimo. Para la gente que trabaja en la industria del arte, eso es bien. Pero para la gente que va a potencialmente comprar esas obras, tiene que estar en el Financial Times, porque la Claro. gente va a ver la parte de finanzas, que son la gente que tiene el cash in the pocket, Claro. sort of thing. Y también de manera muy famosa, se sabe que también el Financial Times, además, no solamente eso, sino también es una fuente de knowledge de arte, Claro. que está al nivel de Frieze y de Ernest Hemingway y todo ese tipo de cosas. Que es respetado también en Exacto. ese sentido dentro del escenario del Exacto, arte. y sobre todo por las escritoras que tienen en el Financial Times, que también escriben para esas otras publicaciones. Entonces, claro, son muy inteligentes en esa parte. Qué Entonces, bueno, claro, sí. porque es que si no fuera así, no se hubieran interesado por un proyecto Sí, de esa naturaleza. sí, Tiene sí. que ser gente que está muy despierta y muy pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo Sí, real sí, y en el mundo del exactamente. arte de verdad, ¿no? Sí. Y ¿cómo decidieron que todas estas, como un poco también para explorar tu trabajo como curadora, dónde empieza, dónde termina, qué forma parte de las responsabilidades de un curador de arte y qué no? ¿Cómo deciden, por ejemplo, desde qué periodo histórico van a incluir obras o trabajos o artistas? Creo que es desde el 60 y pico hasta lo más reciente. ¿Cómo deciden ese abanico temporal dentro del cual van a insertar
la exhibición para que tenga sentido. ¿Me explico? Sí. O sea, bueno, vamos a incluir artistas que vayan desde los 60 hasta la actualidad. ¿Qué criterio determinó eso? Y hasta dónde esa es responsabilidad, por ejemplo, de un curador de arte, tomar ese tipo de decisiones. Sí, claro, porque es el concepto. Y entonces tú, o sea, así, si vas a hacer de repente un group show o vas a hacer un solo show o lo que sea, tienes que formar, ok, de que, ¿cómo se va a llamar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer que tenga sentido? Empaquetar. Exacto, en una historia. Y entonces es una cosa que hay mucha gente que claro, sería súper divertido hacer una curaduría de una manera que a ti te dé la gana, como te dé la gana, sin importarle a la gente que va a venir a verlo, pero tienes que tomar a esa gente en cuenta, Claro. ¿entiendes? Porque hoy en día tienes que entretener, tienes que educar, tienes que Tienes que hacer todo vender. exacto, tienes que hacer todo este tipo de cosas. Tienes que responder a causas de Exactamente, activismo Pero entonces, social. una de las cosas que yo quería que estuviese tatuada en las estipulaciones, esa fue la única estipulación que dije, No las la artistas- negocio, no es no, negociable. las artistas tienen que estar vivas. Ok, Todas tienen que estar vivas. Sea, no sé qué, hasta ahorita, lo que sea, las que vayan a escoger, Claro. las que vayamos a meter, todas claro. vivas. Y eso tiene mucho sentido porque también te da una delimitación. Sí, O de otra manera, si no, imagínate cuántas artistas no han debido estar en esa exhibición y tampoco puedes incluir a todo el mundo, porque entonces también tu motivación, que es darle visibilidad a las que van a participar, cuando son demasiadas, se pierde la visibilidad. Es como cuando vas a una pequeña galería o al Vaticano. O sea, ¿dónde ves más arte? sí, exacto. El Vaticano podrá tenerlo todo, ¿Qué pero permiso? llega un momento que ya ni ves, ¿no? Exacto. Entonces, llega un momento que es importante también que la selección tenga un límite, Sí, digo yo, ¿no? sí, Me sí, imagino. sí, exacto. Y esa fue una de las razones, o sea, era lo primero. Primero, tiene que estar todas vivas. Y otra de las razones por lo que hicimos a través de galerías era por eso. Porque entonces, claro, de una manera u otra, ya la representación de una galería o el apadrinamiento de una galería, ya eso ponía un límite on itself. Entonces, no había que preocuparse tanto de que, bueno, vamos a hacer un open call y tal, que sé yo, ya tenían como Claro. que ese respaldo. Claro, iban a través de los que saben, ya Exacto, directo exacto. al especialista. Exacto. Y entonces también como que diriges la flecha más directamente hacia donde quieres. Exacto. Y el hecho de que hayan puesto galerías y museos o galerías e instituciones públicas a un mismo nivel dentro del mismo terreno también es muy interesante, Sí, porque le da a las galerías una gran reputación. exacto. Estar a la altura del Museo de Arte de Bogotá, del Arte Moderno de Bogotá o del Tamayo de México, ¿sabes? Como que te da, bueno, o sea, estamos aquí todos en ¿Ves? con Por el ejemplo, mismo ellos dos estándar. fueron una maravilla de museos. gente, Mm. sí, tanto de todas las personas con las que yo estuve en conversación con el Mambo y con el Tamayo, entonces que toda una maravilla, de verdad. Mira, es que sí, el 99% de las personas con las que estuve hablando Qué fueron maravilla, genial, porque genial, normalmente genial. los museos, la verdad es que entre que se gestionan con dinero de los estados, tienen toda la fama y toda la reputación que necesitan. Claro. Generalmente uno se podría imaginar desde o el punto de vista humilde de un ciudadano a pie, que quizás sean menos colaboradores, porque la verdad es que les interesan menos Claro. que las galerías. Y fíjate que me dices lo contrario. Sí, me pareció muy refrescante que el Tamayo, por ejemplo, hizo un group show de artistas más jóvenes. Que eso es lo que uno no se espera. O sea, de repente te esperas que de repente los museos van a ser como que gente que tiene como que cierta trayectoria, no sé qué, que algunas sí lo hicieron, pero hubo otra gente. Hay una fundación de Costa Rica nueva, quote unquote, que se llama Casamá, que es genial. Genial, genial, genial. Y están, bueno, empezando relativamente. Mm. Pero sí, de verdad, impresionante.
Y gente así que uno no se lo espera, porque entonces, claro, te imaginas que dices, gente que de repente que no es tan conocida o que está empezando su propia trayectoria, tal vez no es sencillo, pero los artistas que escogieron y las obras como las escogieron, me pareció genial. Ellos incluían la exhibición en sus propios newsletters, Sí, en sí, sus todo propias el mundo. comunicaciones. O sea, porque es que ahí es donde está la verdadera difusión del mensaje, Sí, ¿no? Si todo el mundo se une para difundir el mensaje y cada una de estas entidades tiene departamentos de comunicación, exacto. ahí es donde de verdad la cosa llega a todo el mundo. Exacto, y eso fue lo que hizo todo el mundo, y por eso fue tan exitoso. Y fue por eso tan pleasurable, perdón por el Spanish. Placentero. Claro, por eso placentero. Trabajar con toda esta gente, porque de verdad era un placer. Y una de las cosas también que hicimos antes de escoger por la parte de las artistas y todo eso, que eso tardó un par de meses, fue en hacer la lista de galerías y fundaciones y todo eso. En eso nos aplicamos entre todas las del comité de selección bastante, porque entonces queríamos tener este tipo de producciones o de proyectos, no sé qué, llevan bastante tiempo y estábamos contrarreloj. Entonces tenemos que hacer las cosas de manera estratégica. Tenemos que afincarnos en cuál va a ser no el estatus, como que el calibre de las galerías y las fundaciones que vamos a escoger, de manera tal que no tengamos que preocuparnos tanto en cuáles son las artistas que ellos van a escoger o cuáles son las muestras que van a escoger y cómo la van a hacer, porque ya uno parte de un punto de vista que es una gente que tiene cierta trayectoria y cierto calibre que lo van a hacer bien. Entonces, si habría que arreglar una cosa, sería como que, ¿sabes?, pulir ciertos detalles, o si de repente viene una nueva fundación que nadie conoce, entonces le das más atención a esas personas. Pero entonces eso, una parte del punto de vista que las galerías grandes, o sea, muchísimo de las brasileras, por ejemplo, eso no había que preocuparse por nada, sino de la parte técnica. Y mira, cómo pongo esta cosa de diferente tamaño, tal, qué sé yo. Pero que ellos iban a entender perfectamente la naturaleza del proyecto y te iban a facilitar las artistas que eran mejor para unirse al proyecto. Y ellos iban a escoger de esta manera, y entonces tú de repente podías decir que, mira, me parece que si escoges esto tiene demasiado color, o ponle como que otra cosa que, ¿sabes? Ese tipo de cosas, que era simplemente una conversación en vez de, pero con otra fue, no te preocupes, déjame que yo te lo monto. Entonces así como que ayudarlas un poco más. ¿Existe la posibilidad a futuro o la ambición de que esta exhibición se convierta en una exhibición in situ? Que la gente pueda visitar. Eso es lo que... sí. Lo que todavía llamamos la vida real. Exacto. Por ahora. Eso es lo que yo quisiera hacer. Ahora. Eso era comicísimo. Yo estaba conversando con Leslie hace un par de meses. Es que esa exhibición me recuerda mucho, perdona que te interrumpa, el libro está por ahí, el catálogo de... ¿Te acuerdas de esa maravillosa que presentaron en Brooklyn? Que se llama Radical Women. Sí. Ahí mi mamá estuvo incluida en esa exhibición. Sí, pero esa claro, fue una de las inspiraciones. Perdón, sí. Me refiero, así que pero porque ellos ya estaban... pero era el Cecilia Fajardo Gil estaba también, era claro, muy preciso. Y ella estaba tratando de portray una cierta época, una cierta era, y cuán influyentes fueron estas mujeres en esa época. Exacto. Y que de verdad que fue una... Qué belleza de exhibición, demasiado. Pero entonces eso, estaba comentándolo con Lili hace un par de meses y yo le estaba diciendo que ¿por qué no hacemos esta exhibición en física el año que viene? Y llegué, no. Vamos a salir de esto primero. Yo no estoy vamos a ver a nivel suicida, no he llegado todavía. Vamos a ver a dónde sale, a ver a dónde llegamos con las pandemias. Y entonces de repente el año que viene no, el año después. Y entonces dije, bueno, pero vamos a hacer un libro. Porque lo que dijimos como surgió todo eso, es que queríamos que fuese Voices of Latin America. Queríamos que fuese Voices of Latin America para darle más representación a artistas latinoamericanos. Y esta primera edición fue para mujeres, fue Female Voices of Latin America. Y entonces sería, de repente, la segunda iteration sería Queer Voices of Latin America, cosas así. ¡Ay, me encanta! Ya, esa es, pero tal cual. Y entonces estaba hablando ya con galerías que estaban involucradas acá. Claro, entonces, imagínate. que ya las tengo así en la lista, como que las próximas que quiero que... es la segunda gran minoría en nuestro continente, en nuestro...
digamos, mundo político-geográfico llamado Latinoamérica, todo lo que no entra dentro de la norma, la verdad es que queda muy poco atendido. Tal Muy cual. poco Y atendido. sobre todo latinoamericanos, como Exacto. uno sabe que el latino es No, y de, hasta el mundo ¿sabes? del arte es súper machista. Mi mamá lo decía Sí, siempre. sí, 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 tal Sumamente cual. tienes que ir contra muchos paradigmas muy patriarcales, muy conservadores. Total. Por eso es que las mujeres tienen tan poca visibilidad. Imagínate lo que Exacto. lo que queda más vago, incluso Claro, su claro, denominación. claro. Inmediatamente queda descartado a Sí, priori. sí, bueno, lo gracioso, lo peculiar, es que como que la gente que no tiene problema con eso, que no, normalmente, ¿sabes? Son los hombres que están en el poder en esa industria, tal y qué sé yo, para ellos es algo que no, es un non-issue, porque todo ha funcionado perfecto. A todo, entonces dice, ¿sabes? Si no está roto, ¿para qué lo vas a arreglar? ¿Entiendes? Pero para los que no, que Claro, son no, las mujeres, gente que de cualquier otro color menos blanca, exacto. gente que tiene otra identidad de género, ¿sabes? Así, Están es una todas... lucha cotidiana, exacto. Pero constante dices, y no, pero si... claro, You're para making... ti. ¿sabes? Exacto, tú estás exagerando. Eso me Desde el desespera. privilegio nunca se observa la falta de privilegio con criterio. Exactamente. Siempre parece Para la gente como privilegiada, el provocar. privilegio es invisible. Ajá. Tal cual, tal cual. Y entonces, bueno, una de las cosas muy refreshing es que una amiga con las que yo trabajaba en Arts y tal, acaba de abrir una fundación, bueno, no acaba de abrir, se acaba de ayudar a abrir una fundación que se llama Queer Circle. Ella se llama Gemma Rose Bentley. Entonces ella es como que el chair de la fundación y tiene un comité de un board of trustees espectacular. Bueno, y ahorita están tratando de ver cómo hacen para agarrar plata de todas partes para poder Claro. mantenerlo open, pero entonces alquilaron este edificio donde van a poder ofrecer estudios para artistas de cualquier otra identidad de género que no sea straight, ¿sabes? Cualquier persona LGBTQ+. Eso me pareció súper, súper genial. Entonces hay otra idea. Y Otra yo que, idea. párate, porque ya hay exhibición física, ya hay libros. Pero ojalá todas esas cosas puedan Sí, consumarse. Ahora, la pregunta crucial, ¿qué tipo de respaldo económico requiere una acción de esa envergadura? O sea, por ejemplo, ustedes tuvieron funding de algún tipo. Cuando alguien que nos esté escuchando piense, oye, a mí me encantaría hacer esto o lo otro, y le toque enfrentarse a la realidad más dura, que es la parte económica. Cuando un proyecto no es económicamente sustentable, la gente se empieza a bajar del barco, como es normal y natural. ¿Qué hizo que Female Voices of Latin America se concretara? ¿Había un budget? ¿Era el budget del host, de Vortic? sí. ¿O O cómo era sea, ese lo que aspecto? hizo, lo bueno es que yo de verdad le tengo que dar muchísimas gracias a Oliver Miró porque fue impresionante el respaldo que él nos dio. Bueno, yo también era muy como que apasionada del proyecto, entonces como que lo trataba de No convencer. podían O sea, decir no que, podía okay, decir Elena, que que lo no, vamos a no hacer. podía decir que no, pero también, Oliver es el director de Vortic. sí, él fue el fundador, o Ajá. sea, él es el hijo de Victoria, de tal, ese que creó todo eh, Proyecto proyecto, exacto. Y entonces, pero sí, él de fue Extended Reality, exacto. que me Él nos encanta apoyó me encanta muchísimo en todo y entonces está diciendo cualquier recurso que nosotros que nosotros tengamos, está a la orden, pero hasta ahí, pues entonces lo que hicimos fue involucrar a todo el mundo para que, O entonces, sea, una de todo el las mundo, cosas. artistas, una pregunta concreta, artistas, curadores, todos trabajaron ad honorem. Sí, 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 todo el mundo, porque al final era por eso, o sea, yo dije, esto es porque en el momento que yo dije, yo estoy trabajando con David Turner, estoy trabajando con Sadie Coles, estoy trabajando con el fundador, el hijo de Victoria Miró en esta nueva compañía, estaba trabajando con galerías del calibre que nadie de los artistas que estaban representados en este Había nunca colectivo, tenido la oportunidad nunca de y nunca ni la iban a tener. imaginarse. Y ahí fue el momento que yo dije, yo estoy en una posición privilegiada. Es mi responsabilidad give back. Ayudar a alguien que no Y sea que tan este privilegiada. privilegio beneficia a otros. Qué Exactamente. bonito, Y qué entonces bueno. ahí fue la guía. Y a mí sí me parece que, bueno, la industria del arte es porque es en la que trabajo, pero que en cualquier industria, en todas partes, el futuro es colaboración y apoyo entre cada uno.
es así. Ujú. Así vamos a llegar hasta el fin del mundo, pero yo creo que ya la parte de quítate tú para ponerme yo se acabó. Eso se acabó. Ahorita es de ver de eso, de cómo hacer una colaboración simbiótica y orgánica que beneficie a todo el mundo de una manera sostenible. Exacto. Mira, hoy estaba viendo un episodio en YouTube. Tengo los lentes sucísimos, Dios mío, no me los vean. La curadora del MoMA, Anne Homeland. Un video que se hizo en 2018, probablemente por eso ella recomendaba ver la mayor cantidad de arte in the flesh posible en persona. A ella le preguntaron, porque era un Q&A donde mucha gente hizo preguntas abiertas. No veas mis lentes que están sucios. Te veo que tú me estás viendo. Yo veo el papel aquí. Le preguntaban que cuál ella pensaba que era el mayor atributo o la cualidad más importante para un curador. Y ella dijo, esta es mi opinión, pero yo diría que yo creo que son muchas las cualidades que es necesario tener, pero voy a destacar estrictamente dos. Yo creo que hay que tener una mente muy flexible y abierta a confrontación y ser muy perfeccionista, porque hasta el último momento tienes que preguntarte qué podría mejorarse, cómo podría superar mis propias expectativas, qué puedo hacer mejor. Entonces yo te hago, y ella también dice, bueno, otra de las cosas que hace a un buen curador de arte es ver arte, apreciar arte. Vi juntando sus dos respuestas, o sea, su respuesta y sus dos puntos que señala, ¿qué tanto te ha beneficiado en esta carrera que te planteas el hecho de vivir en una ciudad donde la oferta artística, si tú haces tiempo y quieres aprovecharla, es infinita? Sí. Eso por un lado. Y por otro, ¿hasta qué punto el perfeccionismo ayuda? Porque yo pienso que a veces el perfeccionismo más bien nos detiene y nos paraliza. Si es verdad que hay que hacer las cosas lo mejor posible, pero a veces es mejor salir con un error que dejar de hacer algo importante que pueda hacer una contribución porque no fue perfecto. Pero ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el tuyo? Sí. Vamos a limpiar los lentes. Hablando de perfeccionismo. Estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas de la parte de tener mente flexible y sobre todo, una de las cosas que tengo a mi favor es que, claro, como he crecido con tantas culturas distintas y tantos diferentes puntos de vista y tanto etcétera, entonces quiere decir que puedo entender. Eres maleable. Exacto. Pero por otra parte, la parte maleable también me parece a mí que es muy importante en el sentido porque no tiene que ver que una cosa se vea más bonita puesta así, ¿entiendes? Es como que todo tiene razón de ser porque el artista quiere que se vea de una manera porque eso tiene una explicación o un concepto que va detrás de eso. Entonces, para mí como curador puede ser bello que se vea de tal manera. Si el artista no tiene problema, porque es como cualquier cosa, que si se ve así bien y se ve así también, perfecto. Pero si tiene un significado, Para que de él. repente el vaso vaya para así, que vaya para acá, eso ya es otra cosa. Y entonces uno ahí tiene que estar y que, ok, entiendo. Entonces ahí como que tienes que abrir esa parte de ser tolerante. En el fondo estás creando una articulación entre el discurso del artista que se supone que entiendes y aprecias. Exacto. Y quieres favorecer, y el común denominador que también Exacto. entiendes que no tiene la mente que tiene el artista y que tú quisieras que igual comprendiera lo mejor posible la obra que se presenta. Exacto. Entonces es todo el tiempo un trabajo de mediación, de contribución, pero al mismo tiempo es un trabajo creativo. Entonces, ¿cómo yo en este terreno de puente creo algo también y al mismo tiempo quiero que mi creación no sea invisible? Exacto. Porque nadie trabaja para no ser reconocido, así Exacto. sea tras bastidores, donde sea que lo hagas, todos queremos que se aprecie nuestra contribución. Por eso es tan difícil el trabajo del curador, pienso yo. Bueno, sin ir más lejos, que es algo que me pareció súper peculiar, pero esto fue hace años que cuando me enteré, yo dije, oye, vale, hay una carrera, un rol, que es específicamente para eso.
sea, tú te especializas en interpretation. Mm. Eso es lo único que tú Pero haces. se estudia donde en museología. En museología te puedes estudiar interpretation como curso, puedes hacer así, puedes hacer un degree, y no tiene que ser un degree, o sea, porque tiene que ser, es como, vamos a poner una especialización, Ok. ¿verdad? Entonces hay gente que simplemente se dedica a que está el artista, está el curador y está la persona que hace la interpretation. Entonces, que si hizo la curaduría con el artista, no sé qué, entonces de aquí para allá tiene que haber otra conversación entre la parte que va a hacer la persona que va a hacer toda la parte de interpretation y el curador. Bueno, y el artista como que en ciertas partes. Entonces, porque claro, Como una tercera persona exacto. añadida. Entonces, porque claro, tú vas a tener Éramos una muchos conversación. y parió la abuela. Tienes una conversación con el artista y entonces, bueno, lo vamos a presentar así, te gusta, buenísimo, ¿ya? Esto lo podemos hacer. Entonces hablamos con la persona de interpretation. Esto es lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer. Bueno, mira, esto, la persona de no sé cuántos años que viene los martes, no sé qué, no van a entender nada de esto. Entonces, si no te importa esa persona, porque de repente es un mínimo porcentaje, bueno, no. Se obvia en esta oportunidad. Pero es importante Sí, y porque también discutirlo. museos, sobre todo como los museos en Londres, que tienen exposiciones tan diversas, como por ejemplo, bueno, el Tate o el V&A, bueno, que es más de diseño y todo eso, pero tienen cosas tan diversas. En realidad hay para todo el mundo, ¿entiendes? Yo una vez fui para una exposición que era de videojuegos. Sí. Toda la historia ¿Esa de no los fue en el videojuegos. Victorian Albert? Sí, me en el acuerdo. V&A. Había Que yo no absolutamente habría todo. ido jamás en mi vida, pero imagínate cuánta gente joven no moría por ir a esa exhibición. Bueno, tú sabes que hablando del pasado, cuando yo estaba trabajando en McQueen, que estaban haciendo como que toda la parte de exhibición, yo estaba trabajando muchísimo los archivos y todo eso. Y entonces a mí me daba risa porque entonces todo el mundo decía que, mira, no vas a ir para la exhibición. Y yo que, ay, sí, tengo el vestido todo el día. Claro. Ahora me arrepiento porque una de las cosas que esa es la maravilla del curador, que es como tú ves esa historia, que igualito aunque la tengas, trabajes con ese vestido, con esa obra de arte, con esa pieza de diseño, es completamente distinto cuando lo ves presentado de una manera a través de los ojos de ese curador. Y sobre todo, en el caso de Alexander McQueen, que ya estaba muerto. ¿Entiendes? Bueno, cuando el curador hace realmente un buen trabajo de curaduría. Claro, no, por supuesto. Sí, claro, uno parte del punto de que es un excelente. A esa exhibición tú no fuiste. No fui, porque es que tenías los vestidos enfrente. Sí, los tenía aquí todo el tiempo. Y yo estaba así como que trabajando con la cosa así que la gente estaba viendo a través de un vidrio. O sea, puedo entrar al archivo cuando yo quiera. Exacto, la gente estaba tratando de verlo a través de un vidrio, que no lo toque, no lo vea, no sé qué. Yo estaba ahí que. Manoseando aquellos vestidos maravillosos. Bueno, con guantes, pues, pero. Manoseando los vestidos de McQueen. Qué maravilla, cuántas oportunidades maravillosas. Y para quienes piensan que el trabajo de un curador de arte es sencillamente llegar a una sala y ver dónde es que van a colgar los cuadros y cómo los van a distribuir dentro de la sala, ¿tú qué les dirías? No, olvídate. Eso es parte de... Tienes que también escribir de qué se va a tratar la edición, y tienes que hacer como una historia completa de todo eso. Tienes que ver la parte de insurance, tienes que ver todo cómo lo vas a... Porque claro, en tu cabeza está, yo pongo esto aquí, yo pongo esto aquí, yo pongo esto aquí, pero entonces, ok, ¿cómo lo vas a fix cómo se va? ¿Lo quieres que se mueva? Tiene que hacer o sea, ese tipo de cosas. Curador en el fondo es alguien que sabe de comunicaciones y marketing, que sabe de estas cosas elementales en la vida como tienen que ver con dinero, seguro, cómo manejar un presupuesto, y que además entienden perfectamente el mundo del arte. Sí. Y bueno, health and safety, insurance, todo ese tipo de cosas que, claro, obviamente... Preferiblemente hablar varios idiomas, si es posible. Exacto. Obviamente siempre tienes como tienes en interpretation, siempre tienes como que a la persona que se encarga de health and safety, que se encarga de montar la obra y se encarga, pero tú tienes que dirigir todo eso. Pero es un resolvedor de problemas, un curador, es como un productor, un apaga incendios y crea belleza, crea cosas bellas porque se lo propone, pero en realidad lo que tienes que tener es una gran disposición para lidiar con cosas de distintas naturalezas sin perder la calma, me imagino, sino siempre viendo el objetivo es lo más importante, y lo más importante
es la exposición. Y la belleza de eso es que en el fondo no es ni siquiera tu trabajo, es el trabajo del artista. Entonces, yo lo veo como una forma de articulación y de mediación de la realidad que es muy generosa después de todo, Imagínate ¿no? como un director de teatro, director de películas, la misma cosa es el Sí, curador, exacto. Entonces tiene que hacer como que todo funciona, entonces que él solo dirige, por supuesto, hay profesionales que se encargan de las áreas específicas, hay personas que ponen plata, hay personas que hacen todo eso, pero él tiene que hacer, o la directora tiene que hacer que todo se vea de una manera homogénea, que tenga sentido, que diga, que comunique lo que el artista quiere comunicar, lo que ujú. el artista quiere decir. Y en ese sentido, tus próximos proyectos, ¿hacia dónde están encaminados? Ya me Bueno, habías dicho claro, en este momento cuando de los que no terminé, hayas comentado claro, aún. cuando terminé Voices of Latin America, yo así le dije, tuve una conversación con Oliver y yo le dije, mira, yo antes de venir para acá, yo en realidad mi idea era pararme para ver para dónde iba yo, cuál iba a ser my next step. Eso es lo que voy a hacer ahora, otra Ok. vez. Ahora esta es mi oportunidad para pararme. Entonces de repente probablemente el año que viene estaremos sentados aquí otra Hablando de tu vez. nuevo proyecto, Exacto, que sea exacto. probablemente se desarrolle con más celeridad de la que esperas, como siempre ocurre en el fondo. Exacto. Pero, y si tuvieras que, ya para concluir, resumir, ¿cuál fue la gran enseñanza, la gran lección que te dejó Female Voices of Latin America? Aparte de descubrir el talento y el trabajo probablemente de artistas que a lo mejor no conocías, aparte de la satisfacción de darlas a conocer al mundo, como a un nivel bien íntimo, que sientes que es lo más grandioso, lo más maravilloso que vino adherido a esa experiencia para ti. Sí, bueno, fueron tantas cosas, pero una de las cosas que de una manera muy bonita me abrieron los ojos de no subestimar a la gente. O sea, porque de verdad uno se esperaba que iba a ser y que no, bueno, porque como con fulana de tal es fulana de tal, me va a decir y que pero no, nada que ver. La gente está muchísimo más encantada de colaborar y de trabajar cuando se quiere trabajar por un bien común o por una causa De lo que común o uno se para algo imagina. exacto. Mientras seas honesta en lo que quieres hacer y quieras contribuir con algo positivo y todo el mundo se quiere juntar en esa intersección por ese bien común, la gente que no quiera trabajar contigo es porque en realidad No era el no momento, era el no era el momento y ni es momento. la persona con la que tienes que trabajar ni en este momento ni después. Exacto. Así de sencillo. O sea que si algo te quedó es que cuando haces algo con una buena intención y con una causa noble, en el fondo las puertas se abren. Sí, de verdad. Y es una cosa que yo estaba muy aprensiva hacerlo por todo ese tipo de cosas. No es decir que no, ahora sé que, pero no, de verdad que fue impresionante. No, obviamente no fue sencillo, pero fue muchísimo mejor de lo que me imaginaba y me dio ganas de hacer más y más y más de este tipo de proyectos. Y Que si se, tuvieras que resumir en una frase, que puede ser larguísima, pero el, la naturaleza del arte latinoamericano en manos de artistas femeninos, ¿podrías resumirla de alguna forma? Es difícil, yo sé, Sí, pero porque además es una cosa tan impresionante que todo el mundo es tan distinto, no sé, pero todas las artistas, jóvenes, viejas, bueno, viejas no, viejas, la de que más, generaciones más, claro, de anteriores. generaciones anteriores, o la que todo el mundo es una persona tan talentosa y todas, porque una de las cosas que yo siempre he dicho, puede haber mucho arte que no sea mi estilo, que de repente no me guste, pero sé apreciar sé como todo lo que conlleva, lo que tiene, que es que todas me parecieron una maravilla y todas eran tan diversas, todas, pero una de las cosas sí que me pareció, que bueno, que me encanta, que está pasando mucho, es que el arte, los textiles en arte, están teniendo un momento bastante grande hoy en día. Y sobre todo artistas latinoamericanas que ya tenían mucha trayectoria y que nadie les paró hasta ahorita.
En su momento, hasta exacto. ahorita. Gente que hizo una carrera de que nadie ni las viera hasta ahora. Y ahora todo el mundo está como que, ay, no, sí, A todo fulana, le ahora llega sí te su queremos. momento, pero Exacto, lamentablemente el que se adelanta demasiado son unos pioneros y hay que quitarse el sombrero, pero lamentablemente les ocurre eso, que no son exacto. vistos en su momento. Eso le da Catunda, por ¿Y ejemplo. crees que el arte latinoamericano, por solo por el hecho de ser latinoamericano, el arte latinoamericano además hecho por mujeres, es básicamente arte político? Bueno, hay mucha gente que piensa eso porque al final de una manera u otra es de donde viene todo el mundo. Y el problema es que siempre los países latinoamericanos están teniendo los peores problemas en la parte política en sus países. Ujú. Entonces, claro, de una manera u otra los artistas siempre tratan de responder a su entorno, tratan de responder a lo que les está A pasando en su ese momento. realidad. Pero, y una de las cosas también que es bueno subrayar es que en realidad no es arte latinoamericano, sino es arte contemporáneo realizado por gente que viene de Latinoamérica. ¿Entiendes? Que eso es como que una cosa que tratan, la gente del Western Hemisphere siempre trata de como que encasillar a la gente como que de dónde viene, entonces, therefore, tiene que ser arte que todo el mundo es tan distinto, O sea, que tan prefieres, en vez de distinto. decir arte latinoamericano, tú dirías arte que viene Exacto. hecho por Cuando, personas que vienen de exacto, Latinoamérica. porque cuando vas a hacer, que haces de repente arte latinoamericano o arte africano o arte asiático, yo pienso que es porque está atado a algo Una visión histórico, algo eurocentrista. histórico. Además, porque es la No, visión euro. Si tú no llamas tu propio arte arte inglés, ni arte exacto, británico, es exactamente, la visión eurocentrista la que cataloga las cosas de esa forma. exactamente. Entonces la única manera que yo creo que si vas a de repente referirte a arte africano o arte asiático, arte latinoamericano, es porque tiene una connotación histórica esa, ¿sabes? Ujú. Ese objeto artístico. Ese tiene que ver algo de repente con las tribus africanas o las tribus latinoamericanas, aztecas, lo que sea, o cualquier cosa, ¿sabes? Todas las cosas milenarias que tienen los asiáticos, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Eso es como que la teoría Si no, no que tendría tengo. por qué ser catalogado de esa manera. Exacto, porque Y es arte contemporáneo. ya Sí. para concluir, porque yo digo que para concluir, pero te sigo haciendo preguntas. A mí una de las cosas que me crea me pone a pensar, el arte en sí mismo es la creación, bueno, como lo conocíamos hasta ahora, de objetos, de cosas materiales que tienen vida en sí misma, que fueron hechas por manos, pensadas por mentes, que hay una emotividad involucrada en el trabajo. ¿Tú crees que vamos a perder eso moviéndonos como nos estamos moviendo hacia lo digital? ¿O piensas que todo va a encontrarse al final y alimentarse, retroalimentarse? Exacto, esa es otra de las cosas que yo estaba tratando, bueno, de comunicarle a muchísima gente de diferentes eh, ámbitos de la industria. Es que, porque algunas personas pensaban que eso iba a pasar, que iba a ser y que no, porque entonces todas las cosas van a ser digitales y nosotros no queremos nada digital. O no, porque entonces ahora yo no quiero nada de lo digital, entonces quiero solamente físico, todo digital. O sea, eso no va a funcionar, porque lo digital está aquí y se va Y a si quedar. vino para Pero quedarse. lo que hay que hacer es buscar cómo se puede hacer para poder que los dos extremos colaboren. Entonces tú tienes que hacer ciertas cosas de manera estratégica. Si vas a hacer curadurías o vas a presentar exhibiciones en tu galería o lo que sea, tienes que hacer algo que si una persona se mete en la computadora a tratar de verla, le den ganas de querer ir a visitarlo de manera física. Y si la persona va para la galería y lo ve de manera física, ¿cómo puedes tener ese engagement en la parte digital? Ujú. Lo mismo cuando tú vas a hacer arte. Hay Al final la vida está muchísimas. ocurriendo a todos niveles, en ambos Exacto. niveles. Y hay muchísimas artistas y muchísimos artistas que están haciendo cosas muy interesantes cuando mezclan las dos cosas. Cuando mezclan cosas que hacen en físico y las convierten en performance art a través de video. O las convierten a través de. Pero tienen que hacer ese tipo de dirección artística física para que sea como que una cosa un poco más interesante. Ujú. Pero entonces también
mira, de verdad, comen la gente que hace solamente video y tal, pero tienen que hacer eso, pero hay muchísima gente ahora que está haciendo toda la parte de motion graphics y Ujú. ese tipo de cosas. Eso también es un arte on itself. Y están haciendo, bueno, otras personas que tampoco no es tan solo digital, pero que están haciendo like 3D printing y todo eso, Ujú. estás esculpiendo en digital con un software. Eso que yo no a mí me parece complicadísimo. Yo tengo que tener la cosa enfrente. Como para entender, sí, sí, Exacto. a mí también me cuesta a veces entender, Pero pero es algo que uno no entiende, pero cuando lo ves, tú dices, ah, oye, mira, ¿sabes? Pero ¿por qué eso, no? a mí me parece que la gente tiene que empezarse a acostumbrar, que en vez de rechazar lo que no conoce, simplemente que cómo hacemos para que trabajen de Y una que manera probablemente simbiótica. todos los medios terminen amalgamándose, contribuyendo unos Total, con otros sí, y creando capas y capas y capas de significados que al final es exacto, lo que hace del arte un territorio tan vasto y tan interesante. exacto. Ya, no pregunto más. Muchísimas gracias, Elena, por Gracias por tenerme. compartir esta charla para entender un poco de qué se trata el trabajo del curador de arte. Muchísimas gracias. Oh, perdón. Gracias por acompañarnos hasta ahora y bueno, nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Para nosotros, obviamente, ha sido un placer y un honor. Y quisiera sugerirte que pasaras por mi sitio web para que puedas disfrutar de todo el contenido que allí publicamos regularmente en el blog y en la galería de fotos. Suscríbete a este canal si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de todas nuestras publicaciones regulares. Y obviamente disfruta del resto de la programación que hacemos para ti con amor, con respeto y con todo el cariño posible.